Saludamos a los amigos que están siguiendo la transmisión a través del canal HC Media y la plataforma YouTube. Así que gracias, amigos, por la sintonía. Gracias por estar. Vamos a compartir con ustedes en minutos más la tercera jornada de competencia Torneo Internacional Bueno Paraguay Master. Señoras y señores, el Club Benjamín Hodgkin y Paraguay Master les presenta la tercera jornada de competencia del Torneo Internacional Bueno Paraguay Master. Por favor, demos la bienvenida a los árbitros. Árbitro principal Consanat, Evelyn Notario, Paraguay. Árbitro auxiliar Consanat, Patricia Esquivel, Paraguay. Juez de salida Consanat, Fátima Ramírez, Paraguay. Bien, queridos amigos, en lo que los árbitros van tomando su ubicación, estamos aquí en cabina de control, compartimos en compañía del nadador máster Alfredo Carrillo, presidente de Paraguay Master y capitán del equipo CBH, quien nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Marcial, gracias a todo el público presente, gracias a todos los atletas que confiaron en este torneo Bueno Paraguay Masters 2024, ya nuestra cuarta edición. Muchísimas gracias a los jueces, a la gente de la mesa de control, a los guardias, a todos los que hicieron posible este evento, ya en nuestra última, la tercera jornada. Felicitar a todos los atletas por el esfuerzo, gracias a los amigos que nos visitaron desde el extranjero, de Chile, de Argentina, de Colombia, que nos acompañaron en esta fiesta. Y bueno, a nuestros auspiciantes que hicieron posible que hoy estemos aquí viviendo esta fiesta de la natación, como dice Marcial, el deporte más lindo del mundo. Y hoy un día muy especial
porque vamos a tener unos relevos que van a intentar romper récords sudamericanos y mundiales, así que hoy es un día excelente para ver natación. Podemos hacer historia hoy en la piscina del Centro Acuático Nacional. Muchas gracias, querido Alfredo. Así es, estamos en la antesala de una gran prueba, así que vamos a ir a el primer evento de esta jornada de competencia. Vamos a presentar el evento número 21, 4 por 200 metros, relevo de libre mixto. Por carril número 2 tenemos al relevo del CIT con Lilian Rivas, Erika Jiménez, Isaías Cáceres y Matías Bertoli. Por carril 3, CBH, Marien Arndt, José Lobo, Kiara Saco y Emiliano Estigarribia. Carril 4, CBH, Osvaldo Albert, Daniel Villalba, Malia Scaret y Rocío Vilas. En el 5, CBH, Luis Movia, Osvaldo Tenace, Rosa Sánchez e Ivonne Jiménez. Y por carril 6 va el relevo que intentará establecer un nuevo récord mundial y récord sudamericano de natación máster con los componentes de Verónica Balzano, Daniel Carrillo, Diana Duque Correa y Charles Hodgkin. Ahí están entonces nuestros nadadores. Esta es la serie número 1. Vamos a compartir el relato con Alfredo Carrillo, quien nos acompaña aquí en cabina. Así que vamos a el mejor deporte del mundo en su versión de relevos. Pedimos silencio en el momento de la partida. Juez de salida, la prueba a su disposición. Partió el relevo, señoras y señores. Entonces el intento de establecer una nueva marca mundial y sudamericana aquí en el Centro Acuático Nacional está en marcha. Recordamos, en el carril 6 va el CBH con Verónica Balzano en el primer relevo. Así que vamos a compartir el relato del evento con Alfredo Carrillo, quien nos tiene muchos datos técnicos de esta prueba. Gracias, Marcial. Empezamos la prueba. Recordemos que aquí en el Centro Acuático Nacional ya se han batido varios récords mundiales Masters. El primer récord mundial Masters que se batió aquí en el Centro Acuático Nacional fue el de la destacadísima atleta brasilera Nora Ronay, que en el 2019 en el Campeonato Sudamericano logró una nueva marca en los 200 metros mariposa en la categoría 95-99 con 12 minutos 5 segundos 96 centésimas. Vemos en el carril 6 Verónica Balzano, el primer relevo del equipo de CBH que intenta vulnerar el récord mundial del 4 por 200 metros libres mixto. Verónica ya batió el récord mundial de 200 libre aquí en Asunción en el 2022 con un tiempo de 2:05:50. Veremos si como primer relevo se acerca a esa marca mundial, que sería un excelente comienzo para este relevo. Le vemos a Daniel La Trucha Carrillo ya preparándose para el segundo. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Paraguay! ¡Vamos, Vero! Partimos con el segundo relevo, Daniel Carrillo. 200 metros libre, Marcial, es una prueba muy estratégica. Hay nadadores velocistas que empiezan muy rápido. Hay otros que vienen, que son más del medio fondo, que tratan de regular los primeros 100 metros. Hay gente que planifica los 200 partiéndolos en 50. Hay otros que lo planifican partiéndolos en 100. Es realmente una carrera muy difícil de nadar, para nada fácil de planificar un 200 libre.
Así es, Alfredo. Vemos entonces a la trucha Carrillo, el segundo relevo por el carril 6. Decía Alfredo y comentaba justamente los 200 metros es una distancia sumamente estratégica, demanda mucha pericia por parte de los nadadores a la hora de seleccionar la estrategia, la distribución del esfuerzo. Daniel pasó el primer 100. Estamos acercándonos al 50% de la prueba. Son 4 nadadores que deben cubrir la distancia de 200 metros de tiro libre. Así que, Alfredo, háblame un poquito del récord que actualmente están buscando batir. Este récord tiene 7 años de existencia. El equipo húngaro de Hozsvét en el 2017 logró un tiempo de 8 minutos 43 segundos 94 centésimas. Ese es el tiempo a batir hoy. Está llegando Dani, vamos, vamos. Vamos el público que nos ayude. Vamos que está Diana preparada. El tercer relevo. Vamos Diana. Vemos entonces en acción a la nadadora de Colombia, Diana Duque Correa, quien está aquí presente siempre en los torneos máster, en los eventos de natación, trabajando con el club Benjamín Holguín. Así que pasa el primer 50. Acelera Diana Duque por el carril 6. En marcha está el evento número 21. Intentamos establecer un nuevo récord mundial de natación máster aquí en el Centro Acuático Nacional, como lo refería Alfredo. Cómo no acordarnos de aquel primer récord, el primer récord que vimos aquí en natación máster en una categoría de 92 a 95 años. Así que todo un ejemplo, 200 metros mariposa, una prueba durísima. Fue un emocionante momento y vamos a esperar y alentar a ver si nuestros nadadores nos vuelven a regalar un momento así emocionante. Pasó Diana Duque, espera Charles Hodgkin. Así que vamos a compartir esta última parte de este relevo. Mucha fuerza a los nadadores que están en competencia. Alfred, dime, ¿cómo te sientes aquí en cabina? Nervioso, nervioso. Le estamos viendo a Diana. Diana es una nadadora sumamente versátil, campeona mundial, máster de aguas abiertas, también en piscina, nada combinado, 400 libres, 100 mariposas. Y ahora la vemos haciendo el último 50 del tercer relevo para tratar de romper este récord mundial. Vamos Diana, vamos el público a ver si nos ayuda. Y como último relevo le tenemos a Charles Hodgkin, una figura histórica de la natación paraguaya en sus primeros torneos Masters. ¡Vamos, Diana! Y va Charles, el último relevo. Recordamos el tiempo a batir, 8 minutos, 43 segundos, 94 centésimas. Ahí está Charles, entonces el cuarto y último relevo está en el agua, trabajando Charles Hodgkin, nuestro campeón. Como no, también siempre equipo nacional y ahora trabajando aquí en el equipo máster del CBH. Charles está cerrando el relevo, tiempo a batir, recuérdelo señor, señora, 8 minutos 43 segundos 94 centésimas. Vamos a ver si el récord se queda aquí en el Centro Acuático Nacional. Va a pasar Charlie el primer 100 metros, los primeros 100 metros. Cada nadador debe recorrer la distancia de 200 metros. Los nadadores se van dando el relevo una vez que llegan, así que también ese es un trabajo que vemos constantemente en los entrenamientos. Pasó Charles. Vamos a ver, últimos 100 metros arriba al público. A hacer también, a poner de su parte que el récord se queda aquí. Vamos a ver.
emocionantes últimos metros. Charles va acelerando y busca cerrar el trabajo de su equipo. Alfredo, dime cómo te sientes. Está muy difícil esto, muchos nervios, vamos muy bien, vamos con ritmo de récord del mundo, vamos Paraguay, vamos Charles. El aplauso del público, los últimos metros. Vamos Charles. Últimos 15. 8:43, el récord a batir. Nuevo récord mundial. CBH de Paraguay. Grande Charles, grande Dani, Vero, Diana. El primer récord mundial de este torneo bueno, Paraguay Master 2024. Gracias al equipo de CBH, la categoría 160-199. Felicitaciones. Qué emoción estamos viviendo en el Centro Acuático Nacional con este nuevo récord mundial, categoría Máster en el 4x200 relevo mixto de libre. El tiempo entonces ahí lo tenemos en el tablero, 8:37:55, nuevo récord mundial, natación Máster. Entonces aquí haciendo historia los chicos del CBH, emocionante, tremendo el trabajo de todos los relevistas, lo cerró muy bien Charles, así que a disfrutar, a compartir este hermoso momento del mejor deporte del mundo, aquí en el marco del torneo internacional Bueno Paraguay Master. Marcial, es importante recordar que detrás de cada uno de estos atletas hay un esfuerzo de la familia, de los nutricionistas, los entrenadores, los psicólogos, los kinesiólogos. Este es un trabajo muy grande, cada uno de manera individual y ahora también como equipo. Realmente es algo digno de destacar, un récord mundial no lo vemos todos los días y hoy tenemos el placer y la emoción de poder estar aquí en el Centro Nacional, en el Centro Acuático Nacional, disfrutando de este nuevo récord mundial en 4x200 libre. Felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados en esta gran hazaña. Claro que sí, detrás de cada atleta hay una historia, todos los atletas tienen una historia que contar, mucho de un equipo interdisciplinario, como lo mencionaba Alfredo, así que claro que sí. Hemos anunciado, hemos dicho desde la primera jornada que la natación máster es la expresión genuina y el argumento más tangible de por qué la natación es el mejor deporte del mundo. Sencillamente no hay límites de edad, así que lo podemos ver en natación carreras. Hoy se hizo realidad algo que seguramente día a día estos nadadores vienen buscando con su equipo de trabajo, con sus compañeros, entrenadores, dirigentes. En fin, hay mucho detrás de cada uno, así que agradecemos a Verónica Balzano, a Daniel Carrillo, a Diana Duque y a Charles Hodgkin por regalarnos esta emoción. Pido un fuerte aplauso para los relevistas, campeones mundiales, han establecido un nuevo récord mundial de natación máster en la prueba de los 4x200 metros, relevo de libre mixto, así que a ponernos orgullosos a compartir este logro y a disfrutar de esta jornada de competencia. Gracias Marcial, y es el comienzo de lo que esperamos sea una jornada intensa de nuevos récords nacionales, nuevos récords sudamericanos y nuevos récords mundiales, como ya lo vimos recién. Así que yo me despido y te encuentro nuevamente para la posta mixta 4x50 medley. Claro que sí, gracias Alfredo. Es un gusto compartir contigo. Aprendemos en cada evento. Muchas gracias al equipo de Paraguay Master. Muchas gracias al CBH. También siempre por la confianza de estar aquí en estos momentos importantes de la natación paraguaya, la natación, el movimiento de natación máster es muy importante lo que acabamos de compartir con ustedes. Así que emocionados aquí en la cabina. Empezamos con todo esta tercera jornada de competencia del torneo internacional Bueno Paraguay Master.
a modo de compartir también un poquito de información para la gente que sigue la transmisión. El segmento de competencia corresponde a 160 a 190 años. Es la sumatoria de las edades de los 4 nadadores. Es lo que te dice en qué segmento compite. En este caso, el equipo del CBH da una sumatoria total de 168 años. Así que entra en ese segmento de competencia, establece un nuevo récord mundial de natación máster. Esta piscina cuenta con la homologación de World Aquatic, así que por eso enunciamos siempre que los tiempos son oficiales cuando nuestros compañeros operadores nos confirman este dato. Así que muy emocionados, muy arriba. Empezamos esta tercera jornada de competencia y claro que sí, vamos a seguir así. Ahí está entonces la confirmación. Los tiempos son oficiales y el récord mundial también es oficial. 8 minutos 37 segundos 55 centésimas. Nuevo récord mundial. Natación máster en poder de los nadadores del CBH y Paraguay Máster. Así que celebremos y a seguir disfrutando. Vamos a hacer una pequeña pausa para darle un respiro a nuestros nadadores. Tenemos una prueba dura, la que continúa, que son los 400 metros de estilo libre. Así que vamos a tener unos 5 minutos en donde vamos a darle un break pequeñito a nuestros nadadores, que se recuperen, que oxigenen, que calmen un poquito la mente. Nos exaltamos, empezamos bien arriba. ¿Cómo no hacerlo con el récord, con el nuevo récord mundial que aún lo tenemos ahí en el tablero? 8 minutos 37 segundos 55 centésimas. El récord anterior, 8 minutos 43 segundos 94 centésimas. Así que por aproximadamente 5 segundos han mejorado esta marca. Así que esto es la natación máster. Esto es la expresión genuina, el argumento más tangible de por qué la natación es el mejor deporte del mundo. No tenemos límite, así que muchas gracias y estamos en la pausa de los 5 minutos de manera tal a que los nadadores se acomoden un poquito, oxigenen y vamos a continuar con las emociones acuáticas. También aprovechamos este momento para agradecer a las empresas que apoyan el torneo internacional Bueno Paraguay Master: Cacao Legacy, Dasani, Eatwell, Powerade, Vagos, Gracie Store. Así que muchas gracias a todas estas marcas, empresas que siempre están apoyando la natación, en este caso la natación máster, en este torneo internacional Bueno Paraguay Master. Y cómo no, también mencionar, interrelacionando disciplinas, hoy tuvimos el primer triunfo de nuestro representante en el deporte motor, Joshua Duersen, quien ha ganado la carrera sprint en Bakú, Azerbaiyán, y también cuenta con el sponsor de Bueno Van. Así que Bueno Van haciendo historia junto con nuestro piloto Joshua Duersen, quien representa a Paraguay. Hoy compartimos esa alegría. Hoy tenemos un récord mundial aquí en la natación, así que el deporte paraguayo da señales de vida, da señales que va creciendo a paso continuo, así que muy contentos por todos los logros deportivos de nuestros representantes. Ya estamos, pasaron los 5 minutos, sí señor, me dicen aquí, producción externa. Vamos a presentar el evento número 22, 400 metros de estilo libre, damas. Serie número 1, por carril 3, María Luisa Doria, Centenario. Por carril 4, Rosa Sánchez, CBH. Por carril 5, Sixta Salinas, Deportivo da Silva. Serie liberada.
Prueba de sonido, ahí está, estamos entonces con el sonido en correctas condiciones. En marcha, los 400 metros de estilo libre. Acabamos de presenciar un récord mundial en natación máster, así que estamos con los ánimos exaltados aquí en la cabina de control. Expectantes de todo lo que pueda suceder porque aún tenemos más emociones en esta tercera jornada del torneo internacional Bueno Paraguay Master.
Los tiempos son oficiales. Presentamos la serie número 2. Por carril 1, representando al CBH, Ivonne Jiménez. Por carril 2, del CIT, Lilian Rivas. En el 5, del CBH, Rocío Vilas. 6, Analía Duarte del Centenario. 7, Rosana Torres, Deportivo da Silva. Y 8, Kiara Saco, CBH. Serie liberada. Vamos a premiar el evento número 21. 4 por 200 metros, relevo de libre. Mixto. Categoría 72 a 99. Primer lugar, CBH, Osvaldo Albert, Daniel Villalba, Malia Scaret y Rocío Vilas. Categoría 120 a 159. Medalla de plata para el CIT, Lilian Rivas, Erika Jiménez, Isaías Cáceres y Matías Bertoli. Y medalla de oro y nuevo récord mundial de natación máster para el CBH. Perdón, me equivoqué. Voy a corregir. Este aún no es el relevo recordista. Este relevo corresponde a los 120 a 159 y está compuesto por Marien Al, José Lobo, Kiara Saco y Emiliano Estigarribia, quienes ganaron la medalla de oro. Y en la siguiente categoría sí están los recordistas mundiales. Categoría 160 a 199 años. Primer lugar, CBH, Verónica Balzano, Daniel Carrillo, Diana Duque, Charles Hodgkin, con un tiempo total de 8 minutos, 37 segundos, 55 centésimas, establecen un nuevo récord mundial de natación máster. Fuerte el aplauso e invitamos a los relevistas al podio, a la premiación. Y en la siguiente categoría, 200 a 239, CBH en primer lugar, Luis Movia, Osvaldo Tenace, Rosa Sánchez e Ivonne Jiménez. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Vamos a presentar el evento número 23, 400 metros, estilo libre, caballeros. Serie 1 por carril 3, Fernando Fabio, Olimpia. Carril 4, Carlos Enciso, Deportivo da Silva. En el 5, Osvaldo Tenace, CBH. En el 6, Luis Movia, CBH. Serie liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos a presentar la serie número 2. Por carril 1, Cristian Ricciardi, Sajonia. Por carril 2, Santiago Fernández, Sajonia. 3, Isaías Cáceres del CIT. Carril 4, Camilo Villalba, SIC. En el 5, Isban de Barat, Centenario. 6, Elías Candia, a punto. Y en el 7, Pablo Rodríguez, Pacífico. Serie liberada. Vamos a premiar el evento número 22 en el marco del torneo internacional Bueno Paraguay Master. 400 metros de estilo libre, categoría 18 a 24 años, damas. Medalla de oro, Rocío Vilas, CBH. Categoría 30 a 34 años, medalla de oro, Kiara Saco, CBH. Categoría 40 a 44 años. Plata para Ivonne Jiménez del CBH, oro para Lilian Rivas del CIT. Categoría 45 a 49 años, oro para Rosa Sánchez, CBH. Categoría 50 a 54 años, oro para Analía Duarte del Centenario. Categoría 55 a 59 años, oro para Rosana Torres, Deportivo da Silva. Y categoría 65 a 69 años, medalla de oro para María Luisa Doria del Club Centenario. Invitamos a las nadadoras al podio, a la premiación.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 24. 200 metros combinado individual damas. Presentamos a la serie número 1. Por carril 3, representando al CBH, Kiara Saco. Por carril 4, Diana Duque Correa, CBH. Carril 5, Verónica Balzano, CBH. Serie liberada. Atención, pedimos a los integrantes de la prueba número 26, el relevo 4 por 50 metros mixto, acercarse al área de precompetencia. De a poco vamos llegando al final de esta fiesta acuática, así que vamos a tener el cierre con el relevo combinado mixto. En estos momentos estamos en el evento número 24, correspondiente a los 200 metros, combinado individual damas. Luego el evento 25 corresponde a los caballeros. Y ya por último tendremos el relevo mixto combinado. Pedimos a los integrantes de los distintos equipos acercarse al área de precompetencia. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 25, 200 metros, combinado individual, caballeros. Por carril 1, Diego Marecos de Apunto. Por carril 2, David Santander, SIC. Carril 3, Emiliano Estigarribia, CBH. Carril 4, Isban de Barat, Centenario. Carril 5, Nicolás Torrens, Sajonia.
6 para Nelson Nemi, Deportivo da Silva, 7 Francisco Montero, Estadio Español y 8 Daniel Carrillo, CBH, Serie Liberada. Con el maestro Freddy Mercury de fondo vamos a premiar al evento número 23. 400 metros tiro libre, caballeros. En la categoría 18 a 24 años, medalla de oro para Camilo Villalba del SIC. Categoría 25 a 29 años, oro para Elías Candia de Apunto. Categoría 30 a 34 años, primer lugar Pablo Rodríguez Pacífico. Categoría 35 a 39 años, plata Cristian Ricciardi del Sajonia, oro Isaías Cáceres del CID. Categoría 45 a 49 años, Isban de Barat del Centenario en primer lugar. Categoría 50 a 54 años, plata para Fernando Fabio Olimpia, oro para Carlos Enciso Deportivo da Silva. Categoría 55 a 59 años, oro Luis Movia, CBH. Y en la categoría 60 a 64 años, oro para Osvaldo Tenaces, CBH. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación. En el evento número 24 premiamos en la categoría 30 a 34 años, el evento 24 corresponde a los 200 metros, combinado individual damas. Categoría 30 a 34 años, oro para Kiara Saco, CBH. Categoría 50 a 54 años, oro para Diana Duque Correa, CBH. Invitamos a las nadadoras a la premiación. Vamos a tener una pequeña pausa de 5 minutos luego de culminar esta prueba número 25. Así que pedimos a los nadadores tener esta referencia en cuenta. Mis compañeros de cabina de control me indicaron una pausa de 5 minutos a partir de la culminación del evento número 25. Aquí estamos nuevamente en cabina de control con Alfredo Carrillo, quien está compartiendo con nosotros esta última parte de la competencia, en donde vamos a tener un evento también
que queremos compartir con todos ustedes. Así que, Alfredo, bienvenido nuevamente a la cabina. Es un gusto volver a compartir contigo, esta vez ya en la recta final del evento. Gracias, Marcial. Sí, ya preparándonos para lo que va a ser la última prueba de este cuarto torneo internacional Master Bueno 2024, con una prueba muy emocionante, siempre los 4x50 metros medley mixto. Recordamos que en esta prueba compiten 2 nadadores masculinos y 2 nadadoras del género femenino, siempre una carrera muy emocionante. Y hoy vamos a estar buscando nuevamente un récord sudamericano y quién sabe, quizás un récord mundial en el carril número 3 con el Club Benjamín Hocking, con Daniel Carrillo en espalda, Julio Rey en pecho, Verónica Balzano mariposa y Marian Arndt en libre. Así que vamos a estar alentando a los compañeros para ver si podemos tener una nueva marca. Correcto, Alfredo, muchas gracias. Linda prueba, el relevo combinado mixto, 4x50 metros. Cada nadador debe cubrir la distancia de 50 metros y como es el relevo combinado, se nada un tramo de cada técnica de nado, espalda, pecho, mariposa y libre, en ese orden. Decíamos, una prueba muy linda. Recordemos que World Aquatic fue uno de los precursores en este tipo de pruebas mixtas, así que tenemos también en el calendario de grandes eventos como mundiales y Juegos Olímpicos, vemos el trabajo de equipos tanto de nadadores y nadadoras trabajando entonces en esta hermosa prueba, siempre al fiel estilo de la competencia de la natación. Cerramos con los relevos, así que ya les adelantó mi compañero y amigo Alfredo Carrillo, vamos a ser nuevamente testigos y vamos a alentar a los nadadores del Club Benjamín Hocking a intentar establecer un nuevo récord mundial y también un nuevo récord sudamericano de natación máster. Algunos datos de la prueba: el récord mundial está marcado en 1 minuto 53 segundos 25 centésimas y el récord sudamericano 1 minuto 55 segundos 89 centésimas. Esos son los registros que van a intentar mejorar nuestros nadadores. Vamos cercanos a los 3 minutos de pausa. Aprovechamos el momento, agradecemos a nuestros auspiciantes: Cacao Legacy, Dasani, Eatwell, Powerade, Vagos y Gracie Store. Muchas gracias por el apoyo en este torneo internacional Bueno Paraguay Master. Así que en 2 minutitos más vamos a soltar la última prueba del torneo y vamos a acompañar el esfuerzo de todos los nadadores en esta prueba final, torneo internacional Bueno Paraguay Master. Vamos a la última prueba del torneo internacional Bueno Paraguay Master. Evento 26, 4x50 metros. Relevo combinado, mixto. En el carril 2, el CBH, Kiara Saco, Rafael Buena, José Lobo y Rosana Sánchez. En el 3, el CBH, Daniel Carrillo, Julio Rey, Verónica Balzano, Marian Arndt. En el 4, CBH, Daniel Villalba, Malia Scaret, Osvaldo Albert y Rocío Vilas. En el 5, CBH, Osvaldo Tenace, Diana Duque, Luis Movia, Ivonne Jiménez. Y en el 6, Club Internacional de Tenis, Erika Jiménez, Matías Bertoli, Oscar Rivas y Lilian Rivas. Señoras y señores, se viene la última prueba.
y nuevamente tenemos el intento de establecer un nuevo récord mundial o sudamericano de natación máster. Vamos entonces a la acción. Prueba liberada. Empezó la prueba especial, atención al carril número 3 con el relevo del CBH. Está entonces trabajando Daniel Carrillo en la técnica de espalda. Recordando, Marcial, que el récord sudamericano lo estableció el Club Okuda de Brasil en marzo de este año, 1:55.89, y el récord mundial lo tiene actualmente el equipo ruso con 1:53.25 que data del año 2021. Ahora le tenemos a Julio, recordista sudamericano en los 50 metros pecho. Vamos, Julio. Vamos. Pero Mariposa, atentos al tercer relevo. Se viene el último relevo, Marian Arn. La pota SBH categoría 160-199, buscando el récord sudamericano. Vamos, Marian. A ver si el público nos ayuda a los últimos metros. 1:55.89, el tiempo a batir, últimos 15 metros. Vamos, Marian. Nuevo récord sudamericano para la posta, el relevo de CBH. Nuevamente somos testigos en el Centro Acuático Nacional de una plusmarca sudamericana. Gracias equipo por el esfuerzo, gracias a todos en esta última serie. Gracias a todos los que dejaron el alma en cada brazada durante estas 3 jornadas. Felicitaciones a todos. Para Paraguay Masters, para CBH, fue un honor y un placer haber organizado este torneo y haber contado con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, querido Alfredo. Entonces, ahí están los tiempos, aún no están siendo oficializados. Vamos a aguardar por el chequeo técnico de la cabina de control. Impresionante el trabajo de los nadadores Daniel Carrillo, Julio Rey, Verónica Balzano y Marian Arn, con un tiempo de 1:55.22. Ahí están entonces haciendo la validación correspondiente. Vamos a ver, vamos a aguardar. Impresionante, decíamos, tremendo trabajo en equipo. Una prueba rápida, 50 metros, pura velocidad. Así que aguardamos por la oficialización de los tiempos. Ahí está en pantalla, tiempos oficiales, nuevo récord sudamericano. Fuerte el aplauso, 1:55.22 para el relevo del CBH. Daniel Carrillo, Julio Rey, Verónica Balzano y Marian Arn. Felicitaciones y a seguir disfrutando de esta última parte de nuestro evento. Así que, Alfredo, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros de cabina. Estamos aquí nuevamente compartiendo esta fiesta acuática. Vimos 2 récords, el recientemente establecido récord sudamericano, el anterior récord mundial y, como decías, 3 jornadas intensas. Así que muchas gracias. Queremos escuchar unas palabras, a ver,
de manera tal a ir cerrando el evento. Aún quedan las premiaciones, ¿verdad? Pero nos vamos acercando lentamente al final de la competencia. Sí, Marcial, déjame agradecer también a toda la gente que nos siguió por YouTube en la transmisión. Gracias a HC Media por la cobertura. Gracias a todos los atletas, gracias a todos los asistentes, los acompañantes, las hinchadas que vinieron a apoyar a sus nadadores favoritos. Y bueno, fuimos testigos de un récord sudamericano y un récord mundial en la jornada de hoy, algo que no es poca cosa. Estamos sumamente felices desde la organización con lo que fue el torneo. Esperamos ya una próxima edición que sería el 5º torneo internacional máster. Y le enviamos un saludo muy especial a los colegas extranjeros que nos acompañaron, Martín Labañino de Escualo Tandil, a Francisco Montero de Estadio Español Chile, a Diana Duque de Colombia, a los amigos de Brasil, Rafael Buena, Verónica Balzano, Marian Arns, que nos acompañaron también, y a todos los atletas de Paraguay que nos honraron con su presencia en este torneo. Y ahora a esperar quién es el vicecampeón y quién es el campeón del torneo. Muchas gracias. Bien, vamos a despedir a los jueces, por favor. Se retiran los árbitros. Ahí van entonces, encabezando el grupo de experimentados árbitros, todos con certificación con SANAT, Evelyn Notario, árbitro auxiliar Patricia Esquivel, juez de salida Fátima Ramírez. Muchas gracias a todos los árbitros que hicieron un estupendo trabajo en impartir justicia y cumplir con el reglamento de World Aquatic. Lo decía Alfredo, muchísima gente detrás de cada evento, mis compañeros aquí en la cabina, mis compañeros del Centro Acuático Nacional, que tienen en estupendas condiciones siempre esta hermosa piscina ya cargada de mucha historia, y vamos a seguir haciendo historia aquí en el mejor deporte del mundo, compartiendo con ustedes cada fiesta acuática que tenemos en el calendario oficial de FEPADA. Aquí tengo a la vista entonces los resultados finales. Vamos a premiar, Rodney, dame música de premiación, y vamos a premiar el último evento, el número 26, 4 por 50 metros, relevo mixto combinado, 72 a 99 años, CBH, medalla de oro, Daniel Villalba, Malia Scaret, Osvaldo Albert y Rocío Vilas. Categoría 120 a 159, medalla de oro, Club Internacional de Tenis, Erika Jiménez, Matías Bertoli, Oscar Rivas y Lilian Rivas. Categoría 160 a 199 años, plata para el CBH, Kiara Saco, Rafael Buena, José Lobo y Rosa Sánchez. Oro y nuevo récord sudamericano para el CBH, Daniel Carrillo, Julio Rey, Verónica Balzano y Marian Ar, 1 minuto 55 segundos 22 centésimas. Y en la categoría 200 a 239, oro para el CBH, Osvaldo Tenace, Diana Duque Correa, Luis Movia e Ivonne Jiménez. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación.
Tenemos en el tablero principal la cuenta regresiva para hacer la ceremonia de premiación, así que a todos los integrantes, a los nadadores que en estos momentos están aflojando, se están alistando, tenemos 4 minutos y contando para la ceremonia de premiación, así que pedimos a todos estar atentos. Vamos a premiar a los mejores equipos participantes del torneo internacional Bueno Paraguay Master. En total tuvimos 14 equipos en competencia y en este evento se utiliza el sistema de medallero para establecer la posición final de cada uno de los equipos. Así que vamos a compartir con ustedes el top 5 de los mejores equipos aquí en este torneo internacional Bueno Paraguay Master. 3 jornadas de mucha emoción, un récord mundial, un récord sudamericano, muchas emociones que pudimos compartir con ustedes a través de la transmisión. El canal es HC Media, lo decía bien Alfredo. Agradecemos a toda la gente que ha seguido este evento, les invitamos a seguir participando de los siguientes eventos organizados aquí en el Centro Acuático Nacional por los distintos equipos de natación. Así que también le hacemos la sugerencia, aprenda a nadar, acérquese aquí al Centro Acuático Nacional, en donde están todos los equipos y puede encontrar un horario y aprender este hermoso deporte muy importante. Nadar es un privilegio, así que hágase de tiempo, venga con la familia aquí a practicar este hermoso deporte del agua como elemento vital, el agua como el elemento que nos une. Y quedan 2 minutos y 25 segundos para la ceremonia de premiación. Atentos todos, por favor. Dale música, Rodney. Pedimos a los nadadores del CBH acercarse al podio de la cabecera principal de la piscina. Por favor. Gracias al público también que durante estas 3 jornadas estuvo aquí presente alentando a su nadador, a su nadadora favorita. Gracias a las marcas que pudieron apoyar el evento: Cacao Legacy, Dasani, Idwell, Powerade, Vagos, Gracie Store. Y cómo no agradecer a Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos, por el apoyo de siempre a los deportes acuáticos. Hoy tuvimos la posibilidad de ver natación carreras en su versión Natación Master. 1 minuto y contando. Prepare la champaña, señor. Señora, vamos a brindar por los campeones. Vamos a brindar por nuestros atletas. Vamos a brindar por la vida. Así que en contados segundos vamos a iniciar la última ceremonia de premiación de nuestro evento, que da poquito se va acercando al final. Señoras y señores, tenemos el agrado de presentarles la ceremonia de premiación de los equipos participantes en el torneo internacional Bueno Paraguay Master. Recordando que este torneo corresponde a la natación Master fiscalizado por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos y establece en su reglamento
el sistema de clasificación por medallero. Así que, en quinto lugar, con 8 medallas de oro, 2 de plata, el Club Centenario. En cuarto lugar, con 9 medallas de oro, 12 de plata y 1 de bronce, el Club Deportivo de Puerto Sajonia. En tercer lugar, con 11 medallas de oro, 4 medallas de plata, A Punto Deportes Acuáticos. Y en el podio del torneo internacional Bueno Paraguay Master, vicecampeón, con 11 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce, para un total de 21 preseas, el Deportivo da Silva. Fuerte el aplauso, invitamos a los integrantes del Deportivo da Silva a retirar el trofeo que los acredita como vicecampeones del torneo internacional Bueno Paraguay Master. Reitero los números del Deportivo da Silva, estupendo desempeño, siempre presente en la competencia Master, 11 oros, 4 platas, 6 bronces, para un total de 21. Entonces, el Deportivo da Silva, vicecampeón. Y a continuación, damos los números del equipo ganador. 69 medallas de oro, 15 medallas de plata, 9 medallas de bronce, para un total de 93. Y ganadores del Internacional Bueno Paraguay Master 2024, Club Benjamín Hawkins. Salud, campeones, ahí está. Excelente, gran trabajo de todo el equipo, levantando la copa de este torneo internacional Bueno Paraguay Master. Felicitaciones, se desata el festejo, la alegría de todo el equipo. Hoy hay festejo, se llevaron el torneo, el récord mundial, el récord sudamericano y toda la experiencia vivida en esta fiesta acuática. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este gran evento. Y con la imagen de los campeones nos despedimos, sin antes decirles sean felices, disfruten de la vida y recuerden que nadar es un privilegio. Practiquen natación, acérquense al Centro Acuático Nacional. Y de nuestra parte y todos los colaboradores aquí en cabina, muchas gracias. Cerramos la transmisión, querido Héctor. Saludamos a nuestros amigos que siguen siempre las competencias y hasta un próximo evento acuático. Muchas gracias. ¡Chau!